La fotografía es mi manera preferida de disfrutar de la naturaleza. Explorar, conocer lugares difícilmente accesibles, acechar a los animales hasta poder fotografiarlos. Pero existe otra manera de disfrutar de la naturaleza fotografiando animales e incluso haciendo vídeos sin tener que estar presentes. Se trata de las cámaras trampa. Cámaras trampa como esta que traigo aquí, la Zhiyunmur CI55. Una cámara muy económica con las mismas prestaciones que otras cámaras de mayor precio. La vamos a desembalar y también vamos a ver cómo funciona. Después la pondremos en el bosque y veremos qué es lo que conseguimos capturar. Bien, pues aquí tengo la Zhiyunmur CI55. Vamos a abrir la caja, a ver qué contiene. Tenemos en primer lugar el manual, que viene en varios idiomas y por supuesto en español. Bien, donde podemos encontrar todas las instrucciones de la cámara. Vamos a sacar ahora el cuerpo de la cámara. Pues la primera impresión es que parece bastante robusta. Vamos a retirar esta protección. Pues aquí tenemos la pantalla para los LEDs. Vemos el objetivo gran angular. Tenemos aquí un indicador de LEDs azul y uno de funcionamiento rojo. Aquí tenemos el sensor. Lo que pasa es que esta cámara es curiosa porque es diferente a las demás. Aquí tenemos la rosca para trípode o para otro soporte. La entrada para un tipo de alimentación externa, como una placa solar u otra fuente. Este es el compartimento de la batería, que además tiene la rosca, va en la parte de la puertecita esta. Este es el compartimento de las baterías. Negativo, positivo, negativo, positivo. Ahora le pondremos las pilas. Vamos a abrir la cámara porque la verdad es que las bisagras parecen resistentes. Aquí tiene una protección para el sensor. Este es el botón principal, test y on, modo, este es el OK, abajo, arriba y el menú. El altavoz es este, aquí tenemos un altavoz, aquí tenemos el micrófono, un puerto USB para un cable que seguramente vendrá con los accesorios. Esta es la entrada de alimentación externa. Aquí se ven los LEDs y una pantalla LCD para poder ver los vídeos, que además está en la parte frontal, con lo cual podemos encuadrar perfectamente qué es lo que queremos grabar. Vamos a ver qué vienen en los complementos. Tenemos el cable USB para descargar los archivos, fotografías y vídeo. Tenemos una buena correa de nylon resistente con una hebilla perfecta para colocar la cámara en un árbol u otro soporte. Veamos que viene en esta bolsa. Aquí tenemos, estas son las rótulas que se aprietan y se aflojan con estas alomillas de aquí. Son parecen bastante resistentes, desde luego. Esto iría roscado en la cámara. Y aquí tenemos la base, donde esto también iría aquí. Y podríamos poner la cámara en cualquier parte, con sus tornillos y sus espiches. Bien, ahora sí, vamos a poner las pilas. Abrimos el compartimento y empezamos a introducir pilas que no vienen incluidas. AA,
Nos fijamos en la polaridad, positivo. Bien, pues una vez que tenemos las pilas colocadas, solo resta cerrar la tapa. Abrimos la cámara nuevamente. Vamos a introducir la tarjeta de memoria. Esta es de 32 GB con la cámara apagada, muy importante. Llevamos el interruptor hacia el centro. Test para encenderla. Le damos a menú. Modo. Bueno, vamos a buscar primero. Vamos a buscar lenguaje. El lenguaje, pulsamos OK. Vamos a español, pulsamos OK. Muy bien. Volvemos, ya estamos en el menú nuevamente. Vamos a eliminarle este sonidito. Sonido VIP. Pulsamos. Apagado. Pulsamos OK. Y ya no vamos a tener este sonido, porque estamos en el campo y así mucho mejor. Bien, vamos a, lo primero, formatear la tarjeta de memoria. Damos a OK. Sí. OK. Y ya está formateada. Eso es muy importante siempre que introducimos una tarjeta por primera vez. Bien, volvemos al principio del menú. Ya estamos en modo. Le damos a OK. Queremos vídeo. O sea, queremos foto, queremos vídeo, queremos foto y vídeo. Vamos a darle a foto y vídeo. Resolución de la foto. Vamos a darle el máximo. Son 20 megapíxeles. OK. Continuamente toma de fotos. Se refiere al número de fotos que queremos hacer. Tomamos una foto, 2 o 3 fotos. Vamos a dejarlo en una. Resolución de vídeo. Vamos a darle el máximo, 1920-1080, Full HD. Full HD. Damos OK. Duración del vídeo, 10 segundos, 20, 30 segundos. Lo dejamos en 30 segundos. Almacenamiento de ciclos. Lo dejamos en apagado. Este si queremos grabar en bucle. Intervalo PIR. 30 segundos. Vamos a dejarlo en 5 segundos. Puede ser entre 5 segundos y 1 hora. Con 5 segundos, que es el mínimo, nos viene bien. Seguimos. Sensibilidad PIR. Medio. Vamos a ponerlo en alto porque estamos probando la cámara. Periodo de seguimiento. Apagado, porque esto es el tiempo que queremos que la cámara esté apagada en caso de que no queremos que esté funcionando todo el día y noche. En caso de que queremos mantener solo la cámara encendida por la noche o por el día, pues programamos aquí las horas a las que queremos que se apague y la cámara permanecerá inactiva. Toma de fotos regularmente. Apagado. Idioma, ya lo hemos puesto en español. Establecer la hora y fecha. Establecemos la hora, la fecha, el formato del tiempo, el formato de la fecha. Bueno, regresamos a menú. Unidad de temperatura. Esto es interesante porque es la primera cámara que tengo que me permite cambiar entre grados Fahrenheit y grados Celsius. Lo voy a poner en grados Celsius, que es lo que nosotros manejamos, para que salga luego en el sello de la foto. Sonido, ya lo hemos quitado, el sonido VIP, grabación de audio, está en on, sello de la foto, establecer hora y fecha. Bueno, me pide que establezca la fecha y la hora porque no lo hemos hecho, ahora lo haremos. Esto es lo que queremos que aparezca en la banda inferior de las fotos y del vídeo. Fecha, la pondremos como fecha, hora y temperatura.
Protección con contraseña, se le puede poner una contraseña, formatear, ya hemos formateado la tarjeta de memoria, restaurar configuración a valores predeterminados en caso de que queramos volver a los valores que trae la cámara de fábrica. Podemos poner la cámara, cualquier persona puede poner esta cámara poniéndole las pilas y la tarjeta de memoria y ponerla a funcionar y ya no tiene ningún problema. Pues ya hemos llegado al final del vídeo. Ahora solo nos restaría poner la cámara en on y vemos que el piloto azul comienza a parpadear. Ya estaría funcionando y tomando fotos y vídeos según la hemos programado. Llegó el momento de colocar la cámara en el bosque. Y vamos a usar la correa para atarla a este árbol. Una vez que estamos seguros de que la cámara está enfocando hacia donde queremos, la abrimos y la encendemos. Después movemos el interruptor hacia arriba y vemos cómo comienza la cuenta atrás. Hemos puesto la cámara en un lugar retirado y de difícil acceso. Y después de unos días venimos a recogerla y a ver si hemos tenido suerte. Bueno, pues aquí sigue la cámara hasta donde la dejamos. La abrimos. Lo primero que hacemos es apagarla y volverla a encender. Pulsamos menú 2 veces y aparecerán los vídeos y fotografías que tenemos. Le damos a OK para reproducir los vídeos y nos movemos arriba y abajo. Para parar los vídeos, pulsamos menú en el botón de arriba del todo. El primer vídeo soy yo acercándome a la cámara. Aquí tenemos un jabalí, que el vídeo es de día, pero la cámara ha grabado el vídeo como si fuese nocturno. Estas sí son nocturnas, con los LEDs infrarrojos ya encendidos. Vemos una jineta. Aquí vemos una fotografía de 2 garduñas. Automáticamente la cámara sigue con el vídeo. Esta es una fotografía diurna y un vídeo de un mirlo. Al menos podemos ver cómo la cámara graba de día. Otra vez la garduña a la noche siguiente. La jineta. Pues mi impresión es que esta cámara, a pesar de su precio tan asequible, cumple perfectamente con su cometido. Ha respondido exactamente según la habíamos programado y ha soportado las inclemencias del tiempo. La calidad de las imágenes diurnas y nocturnas es algo que os dejaré evaluar a vosotros. Solo recordaros que si os ha gustado el vídeo y os ha servido de ayuda, no os olvidéis de dejar vuestro like y si queréis podéis suscribiros al canal. También que abajo en la descripción tenéis un enlace que os llevará directamente a la cámara. Gracias por ver el vídeo y hasta el próximo.